Hola a todos, bienvenidos a Lana Factory. En el tutorial de hoy les traigo un personaje muy querido y pedido también. Se trata de Roronoa Zoro de la serie One Piece en una versión chibi. Mide aproximadamente 10 centímetros, un tamaño perfecto para llavero o souvenir. Espero les guste. Rápidamente vamos a revisar la lista de materiales. Lana beige o piel para cabeza y brazos, blanco para la camisa o polo, negro para el pantalón, verde claro o limón para el cabello, verde pacay para el cinturón, amarillo para los aretes y accesorios, ojos de seguridad número 7, aguja de crochet número 4 o de 2.5 milímetros. Y si este video te gusta y quieres seguir aprendiendo conmigo, suscríbete al canal, regálame un me gusta y por favor déjame un comentario. Es la mejor forma de ayudarme a que este patrón llegue a más tejedoras. Ahora sí, comenzamos. Voy a comenzar tejiendo una cabeza base hasta la ronda 18. Dejo en pantalla el patrón de las 18 rondas para cortar el video. Voy a retomar en la ronda 19 donde voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento por todo alrededor. Aquí va uno. Dos. Y me toca hacer el aumento. Así voy a repetir 2 veces más y al llegar al final de la ronda voy a hacer un cambio de color. Engancho la lana blanca y la aseguro antes de continuar tejiendo. En la ronda 20 voy a tejer un punto bajo y un aumento por todo alrededor, pero voy a hacer un cambio de color en la tercera secuencia. Comienzo con un punto bajo, un aumento, otro punto bajo, en el siguiente aumento voy a hacer el cambio de color en el segundo punto bajo. Después de tejer el primer punto bajo, preparo la lana color piel. Voy a tejer el segundo punto bajo hasta la mitad. Y termino el punto con el color piel. Me toca hacer otra vez un punto bajo y un aumento. Esta vez el punto bajo lo hago en color piel. Y el primer punto del aumento lo voy a tejer hasta la mitad en color piel. Lo termino regresando al color blanco. El segundo punto del aumento ya lo tejo en color blanco. Entonces tendría la tercera secuencia donde he tejido un punto bajo en color piel y del aumento un punto en color piel y el segundo punto en blanco. Ahora voy a continuar hasta el final con un punto bajo y un aumento. En la ronda 21 voy a tejer 18 puntos bajos por todo alrededor.
En la ronda 22 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a repetir esta misma secuencia una vez más y al final debo tener 20 puntos. A continuación, en las rondas 23 y 24 voy a tejer 20 puntos bajos por todo alrededor. Al finalizar la ronda 24 debería hacer un cambio al color negro, pero para que en el video se vean los puntos que voy tejiendo usaré esta lana gris reciclada. Entonces hago el cambio de color y aseguro las hebras antes de continuar. En la ronda 25 voy a comenzar tejiendo un punto bajo, un aumento, ahora voy a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Repito esta secuencia 2 veces más. Por último, voy a completar la ronda con 3 puntos bajos. En las rondas 26, 27 y 28 voy a tejer un punto bajo en cada punto por todo alrededor. En total son 24 puntos en cada ronda. Aquí ya he finalizado la ronda 28 y he dejado una hebra larga para coser después la entrepierna. Para tejer las piernas voy a introducir el crochet en el primer punto de la ronda, engancho la lana haciendo una cadena de subida y voy a tejer 10 puntos bajos. Esta sería la ronda 29. En la ronda 30 voy a tejer nuevamente 10 puntos bajos. En la ronda 31 voy a tejer un punto bajo, una disminución,
y 7 puntos bajos para completar la ronda. En la ronda 32 nuevamente voy a tejer un punto bajo, una disminución, y completo la ronda esta vez con 6 puntos bajos. Por último, en la ronda 33 voy a tejer 8 puntos bajos. Entonces así tengo terminada la primera pierna y voy a repetir lo mismo del otro lado para la segunda pierna. Así me queda terminado el cuerpo en su color original. Voy a completar con el relleno y la costura de la entrepierna y los pies. Voy a comenzar tejiendo la oreja con un anillo mágico y 4 puntos bajos. Algo que caracteriza a Zoro son sus 3 pendientes en la oreja izquierda. Para hacerlos voy a utilizar esta lana color amarillo. Corto un pedazo largo para que me sea más fácil de manejar. Normalmente las lanas o hilos están formados por 4 hebras. En este caso las voy a separar en 2. En la oreja que acabo de tejer voy a pasar la aguja por el segundo punto. Calculo en dejar un tamaño de 4 centímetros aproximadamente. Una vez que ya tengo las 3 hebras en la oreja, haré lo siguiente. Voy a tomar un lado y lo voy a torcer para el sentido donde gira la lana. Una vez que ya esté bien tenso, lo detengo con mi otro dedo. Hago lo mismo con el otro extremo. Una vez que las 2 hebras estén bien tensadas, las voy a girar pero al sentido contrario. De esta forma se unen entre sí. Ahora con la ayuda de una superficie plana les voy a dar una pasada de goma en barra por ambos lados. Lo voy a dejar secando un par de horas o todo el tiempo posible hasta que se endurezca. Para tejer el cabello voy a utilizar esta lana color verde limón.
Hago un círculo base hasta la ronda 7. Dejo en pantalla el patrón para cortar el video. Retomo en la ronda 8 donde voy a tejer 20 puntos bajos, un aumento triple y 21 puntos bajos. Comienzo con los 20 puntos bajos. Ahora me toca hacer un aumento triple. Ahí están los 3 puntos juntos del aumento triple. Y voy a finalizar con 21 puntos bajos. En la ronda 9 voy a tejer 20 puntos bajos, 3 aumentos normales de 2 puntos juntos y 21 puntos bajos. Voy a comenzar con los 20 puntos bajos. Aquí ya tengo los 20 puntos bajos y me toca hacer los 3 aumentos. 1, 2, 3. Ahora voy a finalizar con 21 puntos bajos. En la ronda 10 voy a tejer 22 puntos bajos, 2 aumentos y 23 puntos bajos. Comienzo con los 22 puntos bajos. Aquí ya tengo los 22 puntos bajos. Ahora voy a tejer los 2 aumentos. Finalizo con 23 puntos bajos. En la ronda 11 voy a comenzar con 19 puntos bajos. Aquí tengo los 19 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Sigo con 6 puntos bajos.
hago otra disminución. Finalizo la ronda con 20 puntos bajos. En la ronda 12 voy a comenzar con 16 puntos bajos. Aquí ya tengo los 16 puntos bajos y me toca hacer dos disminuciones. Ahora 6 puntos bajos. Nuevamente dos disminuciones. Y finalizo con 17 puntos bajos. Para tejer la última ronda del cabello he marcado los dos puntos centrales de la frente. Ahora voy a voltear el tejido y para llevar la lana del otro lado voy a hacer una cadena y la estiro. Introduzco el crochet por el primer punto y saco la lana de este lado. Este vendría a ser el punto 0. A continuación voy a tejer un punto deslizado en cada punto desde el punto 1 hasta el punto 11. En el punto 12 hago un punto deslizado en la base, sigo con 4 cadenas, regreso con 3 puntos deslizados, y otro punto deslizado más en la base. Ahora voy a tejer puntos deslizados desde el punto 13 hasta el punto 20. Retiro el hilo de marca que tengo en el centro y en el punto 21 voy a hacer un punto deslizado en la base.
3 cadenas de subida, regreso con un punto deslizado, un punto bajo, y un punto deslizado en la base. En el punto 22 hago un punto deslizado, cuatro cadenas, regreso con un punto deslizado, y una disminución de puntos deslizados. Finalizo con un punto deslizado en la base. Del punto 23 al punto 30 voy a tejer puntos deslizados. En el punto 31 hago un punto deslizado, 4 cadenas, regreso con 3 puntos deslizados, y un punto deslizado en la base. Para terminar voy a tejer puntos deslizados del punto 32 al punto 41. Aquí tengo terminado el cabello, no olviden dejar un sobrante largo para coser a la cabeza. Para tejer el cinturón voy a usar esta lana verde oscuro Opacay. Dejando un largo medio de inicio, voy a hacer un nudo deslizado que cuenta como mi primera cadena. Y voy a tejer 2 cadenas más. Aquí tengo 3 cadenas y voy a hacer este paso que se repite en toda la pieza. A partir de la segunda cadena y solo por los back loops voy a hacer 2 puntos deslizados. 1, 2. Ahora hago una cadena de subida y regreso con 2 puntos deslizados solo por los back loops. Repito según el largo que necesite.
una cadena de subida y 2 puntos deslizados por los back loops. Aquí ya tengo 18 de estas ondas que se forman como especie de gusanitos. Lo importante es que el hilo de inicio nos quede de un lado y el hilo final al otro extremo. Una vez que tengo todas las partes listas, voy a proceder al armado. Lo primero que hice fue rellenar el cuerpo, rematar los pies y la entrepierna. Voy a continuar poniendo los ojos. Para ello, desde el anillo mágico voy a contar 11 rondas. Y entre las rondas 11 y 12 se ubican los ojos. Desde el inicio de la ronda cuento 3 puntos para la ubicación de una oreja. Ahora cuento 5 puntos para ubicar el primer ojo, 6 puntos de separación para el segundo ojo y por último 5 puntos más para la segunda oreja. Separo los puntos para colocar los ojos de seguridad y aseguro con pegamento. Una vez que ya tengo colocados los ojos, voy a continuar con las orejas. Comienzo con la oreja de los pendientes. Enhebro el hilo de inicio en la aguja. Retiro el alfiler de marca para ingresar por ahí y sacar la aguja por la parte posterior. Ahora con el hilo final voy a introducir la aguja entre las rondas 10 y 11 y la saco entre las rondas 12 y 13. Doy una puntada en la oreja por el primer punto bajo e ingreso en la cabeza para juntar ambos hilos en la parte de atrás. Voy a amarrar unas 2 veces los hilos restantes para asegurar y corto. Aquí ya he avanzado colocando la otra oreja y haciendo los detalles de los ojos. También he puesto los brazos para cortar el video. Antes de ponerle el cinturón, voy a hacer una cadena donde colocar las espadas de Zoro. Para esto, inserto el crochet en un costado del cinturón, engancho la lana y voy a hacer 4 o 5 cadenas. Uno a la base con un punto deslizado aseguro y escondo las hebras restantes. Para colocarlo voy a bordear la cintura y como el punto que usé es algo elástico, no va a haber problema en que quede corto o ajustado. Coloco estos alfileres para sujetarlo y poder coser sin dificultad.
Voy a ir dando puntadas de cada lado hasta llegar al otro extremo. El cabello lo voy a ubicar en la parte central de la frente y las patillas por delante de las orejas. Con la lana restante voy a dar unas puntadas alrededor de la cabeza, especialmente en las patillas y los cabellos del centro. Una vez puesto el cabello, voy a recortar los excedentes de los pendientes. Finalmente voy a hacer los accesorios de Zoro. Para ello voy a utilizar un alambre pequeño. Este yo lo tenía forrado con Floratape que va a ayudar a fijar el pegamento. También pueden usar cinta masking tape o dejarlo sin nada. El tamaño del alambre es de 5 centímetros y voy a comenzar dejando 1 centímetro para el mango de la espada. Con la lana voy a formar una letra E y voy a pasar el alambre por el medio. A 1 centímetro de la punta. Ahora voy a ir montando puntos. Al llegar al final voy a colocar un poco de pegamento en la punta y voy a montar un último punto. Pongo más pegamento para asegurar. Del otro extremo coloco pegamento y voy a envolver el hilo restante. Con la lana color amarillo voy a tejer 6 cadenas.
Ahora voy a rematar ambos hilos de inicio y fin. Y voy a pegar esta pieza alrededor del mango de la espada. Y sostengo hasta que se seque. Voy a colocar las espadas en la cadena que tejí en el cinturón. Y así tengo a Zoro ya terminado con sus accesorios. Y he llegado al final de este tutorial. No olviden apoyar el video con un me gusta para así poder llegar a más personas que quieran tejer a este personaje. Y también los invito a suscribirse al canal y seguirme en mis otras redes sociales. Gracias por ver y nos vemos en un próximo tutorial.